Emili Cortavitarte, buenos días. Hola, buen día. Pues vamos a contarle cosas al personal que nos está escuchando. Podríamos cantar la lotería, ¿no? Bueno, a ver si nos toca y no nos volvemos a ver, porque yo si me toca, a mí no me dice el plumero más, ¿eh? Joder, si es por eso entonces no la cantamos, va. Va, bueno. Venga. Eso te ha quedado muy bien. Sí, sí. A ver, vamos a hacer algo insólito, algo que no ha Por hecho supuesto. nadie. Vamos a ser una novedad lo que vais a escuchar esta mañana. Estaréis pensando a ver lo que nos traen por aquí. Algo que no habéis oído, yo qué sé, en los últimos tiempos. El, 24 horas. el Constitucional. A ver, ¿qué nos vas a contar, Emili? No, vamos más que contar porque imagino a la gente muy puesta, ¿eh? Entre otras cosas, si no estás puesto, pero simplemente oyes noticias o miras las redes o lo que sea, pues esto va lleno y seguirá yendo lleno de noticias referidas a tanto al Tribunal Constitucional como al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Va a ir esto a tope, al menos unos cuantos días, a lo mejor hasta Reyes y todo eso. Y bueno, pues era, no sé, ya que tenemos esta tribuna, pues dar también nuestra opinión al respecto, ¿no? Y, y quizás más que hablar de cosas grandilocuentes, quizás, no sé, detenernos en algunos de estos personajes y qué pintan ahí. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de hablar del señor García Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que tiene un historial que cualquiera puede comprobar, pero bueno, yo creo que a veces estas cuestiones como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional ha decidido, ¿no? Nos hacen ver una cuestión como coral, ¿no? Es decir, cuando se dice el Tribunal Constitucional ha decidido que dos enmiendas que iban dentro de esa ley en la cual iba todo el tema de la sedición y todo lo demás, que también podemos luego hacer un paréntesis y hablar de eso, son devueltas, como los toros, que no son bravos, eso dicen por lo menos. Yo creo que pocos medios han dicho que fueron devueltas por 6 votos a favor y 5 en contra, que es un dato. Sobre todo que es un dato en un tribunal constitucional que no está enterito, y donde dos de sus miembros están pasados de rosca, o más pasado que el arroz. 4. 4, sí, pero Es curioso porque yo tenía ganas de decirlo también. Vale. Porque nos fijamos sobre todo en dos, porque son de los conservadores, conservadores, pero también hay dos. Sí, de los otros, de los progresistas que se llaman. También están caducados. Que también están caducados, ¿no? Sí, vale. Bueno, la posibilidad de cambio, digamos que habría que decir que por la parte progresista está encima de la mesa. Sí, está hecha. Lo que pasa que el presidente, que es este señor García Trevijano, todavía no ha querido empezar porque es una persona como Dios manda, ¿no? Y dice, bueno, pero no voy a nombrar ahora solo a dos y cambiar a dos, ¿no? Es decir, tienen que venir los otros dos que justamente le tienen que sustituir a él en uno de los casos, ¿no? Lo dicen, Emili, también. Te voy a poner alguna pega ahí. Sí. Porque tiene que ser por tercios. Ya. Son 12, entonces tienen que ir de tercio en tercio. 4, 4 y 4. No se pueden renovar dos solo. No, claro, pero tú entonces, fíjate. Claro, podían aceptarlos ya, podían decir, bueno, vale, pero dice, hasta que estén los otros dos no hay un tercio, y si no hacéis un tercio, ni me muevo, vamos. Claro, pero fíjate que esta persona está íntimamente conectada con la gente que tiene que proponer la mitad del tercio. Es decir, toda la razón. Con lo cual es evidente que, igual que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial, es un determinado sector de la judicatura, muy ligado a los partidos o al partido que los ha propuesto, que en general es el PP, en concreto es el PP,
y evidentemente estamos jugando a lo mismo, ¿no? No sé, imagínate que es bueno, que se está jugando un partido, alguien pide un cambio, me toca salir, no, pero es que no voy a salir porque todavía no veo a mi compañero en el otro lado, hasta que no le vea, yo de aquí no salgo y no sé qué, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Damos por supuesto que la gente que nos está escuchando sabe de qué estamos hablando, pero de todas maneras yo me gustaría hacer una cosa que lo sé, no soy un experto en estos temas, pero creo haber entendido Sí. lo que ha pasado, ¿no? Y voy a intentar ser un poquito didáctico. E interesa que seas didáctico porque en algún caso nos han dicho que, y fíjate que no somos expertos nadie de los que hablamos aquí, me refiero en derecho, a lo mejor los hay más expertos que menos, nos han dicho que nuestros discursos son enrevesados. Vaya, Y yo decía, bueno, enrevesado que no se entiende, porque claro, estamos entrando en unos terrenos que muchos de nosotros, algunas cosas son desconocemos. nuevas, Sí, desconocidas. sí, 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 sí. Sí, vamos a hablar un poco de cuál es el kit de la cuestión, con qué está relacionado, si te parece, vamos a seguir eso, esa historia, y también qué significa la decisión que se ha tomado, ¿no? Y quién es este personaje, que sigo ahí interesado en hablar del personaje, Vale. aunque sea hacia el final, no me importa. Bueno, el tema es que por un lado tenemos el tema de la renovación del Poder Judicial, por lo menos en dos de sus organismos. Bueno, cuando hablamos del Poder Judicial, generalmente hablamos del Consejo General del Poder Judicial, en el que tiene que haber una renovación, pero resulta que el más alto tribunal, que es el Tribunal Constitucional, también tiene que renovar a 4 de sus miembros, como tú muy bien has dicho, dos de los llamados del sector progresista, que el gobierno ya ha hecho su propuesta, en concreto un exministro y otra persona y otra jurista de reconocido prestigio, que es lo que se suele decir en estos casos, también por el otro lado. Y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, pues ya explicamos la otra vez que hay que votar a 2, y sabemos que antes de ayer se volvió a producir una votación de la que yo expliqué la semana anterior. Esta vez el sector conservador ha presentado a 2 miembros, lo han votado ellos, 10 votos, necesitaban 11, y el sector progresista ha presentado únicamente a una persona. Se suponía que lo lógico es que llegaran a un acuerdo y se presentara un conservador y un progresista, y por tanto buscaran ese 11 o ese 12 o ese 13, y ha tenido 7 votos. Es decir, que tenemos las dos más altas instituciones, digamos, del Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, encalladas. Esa es la primera cosa que tenemos que tener clara. Voy a alargarme un poquito más en esto. Hace poco que las tenemos encalladas, hace tiempo, esto ha sido siempre así, siempre ha pasado. Cada vez que se ha hecho un cambio de gobierno, pues el gobierno anterior ha dejado ahí una serie de gente colocada y entonces se intenta no cambiar. Pues no siempre ha pasado eso. Desde que tenemos esto que llamamos democracia, vamos a decir desde la Constitución, por decirlo de alguna manera, que es la que conlleva que haya un tribunal constitucional. Pero está pasando fundamentalmente a partir del Estatut de Cataluña. Parece una tontería, pero está ahí. Cuando determinados artículos del Estatut de Cataluña propuesto por Maragall se llevaron a consideración del Tribunal Constitucional, entonces ahí ya hubo bueno, una serie de gente que digamos que no le tocaba quedarse y que se quedó para discutir ese tema. Parece que en el 92 también pasó algo parecido, porque yo de eso ya casi ni me acuerdo. Digo así como referencia para no quedarme solo con un aspecto. Pero sí que es el aspecto que algunos juristas interesantes, a los que he escuchado hace estos días y que se pueden leer, algunos en El País, algunos en otros medios, incluso gente que ha intervenido en debates parlamentarios y que, digamos, no están en esta jugada y por tanto pueden mantener un cierto equilibrio, o digamos son catedráticos de Derecho en determinadas universidades y de Derecho Constitucional, y por tanto saben cómo funciona el mecanismo. Es decir, ¿por qué marco ese proceso? Porque
marco ese proceso relacionado con el Estatut de Autonomía de Cataluña porque especialmente lo que llamamos el sector conservador ha tenido tendencia a mantenerse en sus puestos, firmes en sus puestos, podríamos decir, cada vez que se iba o preveían que se iban a producir cambios sustanciales, no en cuanto a la Constitución, no necesariamente en cuanto a la Constitución, pero que ellos interpretaban que sí, que podría tener que ver, como es la interpretación que ahora mismo da ese sector conservador del Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que pasa que en el Parlamento se está discutiendo unos cambios en cuanto a lo que tenemos en la legislación que tienen que ver con el famoso tema de la sedición, si colocar, es decir, si eliminar el término sedición o únicamente dejarlo para las traiciones a la patria en situaciones de guerra y tal, como está en otros países europeos. Y el tema de malversación, y si esa malversación la tenemos en cuenta, es decir, es exactamente siempre igual o es diferente si se hace una malversación de fondos públicos, pero que no conllevan digamos, un lucro personal, ¿no? que son las dos los dos elementos. Evidentemente eso vuelve a tener mucho que ver con Cataluña, vuelve a tener mucho que ver con lo que pasó en este caso en el 2017, ya no en el 2008-2009, sino en el 2017, y vuelve a ser visto políticamente por parte de una gente, por parte de Sánchez y el gobierno, como una manera de establecer un acercamiento, digamos, de superar el tensionamiento que hubo en el Estado español entre el gobierno central o el Estado, si tú quieres, y determinados sectores de Cataluña y tratar de alguna manera de crear un diálogo al respecto de eso, de pacificar este tema, al mismo tiempo de modernizar determinadas leyes y tal. Por otros lados, como sabéis, se ve pues como que Sánchez se quiere aguantar ahí el tiempo que sea y para eso tiene que hacer concesiones y evidentemente esas concesiones se las está haciendo Esquerra Republicana, pues que tiene un papel fundamental en cuanto a los votos que el gobierno necesita para sacar adelante determinadas cosas como pueden ser los presupuestos, etcétera. Bueno, cosa que yo ahora no voy a entrar a discutir, digo cuáles son los argumentos que se sitúan en un lado y en otro. En esa tramitación, en la tramitación de estas modificaciones de las leyes penales, etcétera, el gobierno, cosa que no ha hecho únicamente este gobierno y que hacen muchos gobiernos, decide más o menos a última hora introducir también el tema del nombramiento del Tribunal Constitucional, del cambio en el nombramiento del Tribunal Constitucional. Como enmiendas a esa ley. Como enmiendas a esa ley. Que va de otra cosa. Que va de otra cosa. Decir dos cosas. No es nuevo, es decir, Rajoy era experto en estas cosas, es decir, era experto en hacer leyes y sobre todo cuando tuvo mayoría en hacer leyes que tenían un nombre, por ejemplo, ley de pesca y no sé qué, ¿no? Y entonces el adicional no sé cuántos, pues iba de otra cosa que en ese momento interesaba y quedaba ahí metida. Bueno, recuerdo, por ejemplo, en concreto las grandes reconversiones de lo público que se hicieron en 2010, entre 2010 y 2012, que normalmente iban en leyes que hablaban de otras cosas y al final te encontrabas allí con el tema de, pues, se elimina la segunda paga extra de los funcionarios del Estado, tal, ¿no? Esas cosas se han hecho. Sí. Se han hecho. No es la primera vez. Exacto. Lo que quería decir es, no es la primera vez. Quiero decir, por otro lado, también, sin que eso signifique que esté justificando lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que me parece muy poco hábil por parte del Gobierno el colocarlo ahí. O sea, me parece muy poco hábil, me parece que ya era suficiente la tensión que había con un tema, probablemente alguien valoró ahí, pues mejor ya lo metemos todo junto, porque evidentemente ahora se verán obligados a hacer otro decreto ley o otra ley, si quieren solventar este tema, pero de eso si quieres podemos hablar después. Ya están en ello, pero... Se supone que están en ello, ¿no?
Entonces, al colocarlo ahí, evidentemente resitúan muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, es decir, la gente que tú tienes enfrente, pues puede ser cualquier cosa, pero evidentemente no es tonta, ¿no? Y por tanto hace pues lo que hizo el PP, es decir, lo hace previa charla amistosa, seguramente en una comida o en una cena con una persona o varias a las cuales ellos mismos han nombrado y les dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿qué os parece si os presentamos una cautelarísima, no cautelar, sino cautelarísima, ¿no? Voy a esto para que se entienda. Cuando una ley se ha producido, los partidos que están en la oposición, ahora mismo serían partidos de derecha, pero en otros momentos pueden ser partidos de izquierda, pueden primero en el Parlamento luchar lo posible por hacer enmiendas, modificaciones, etcétera, y si no lo consiguen y ellos creen que ellos sean del color que sean, creen que eso conculca determinados derechos que están en la Constitución, tienen la posibilidad de llevar ante el Tribunal Constitucional determinados artículos de esas leyes, ¿no? Generalmente se hace siempre a posteriori, sí. Que es lo que no se ha hecho en este momento, digamos. Y tampoco no pasaba nada por no haberlo hecho en el momento. Pero lo digo para que entendamos el por qué alguna gente dice esto es la primera vez que lo hace el Tribunal Constitucional. Y es cierto, ¿no? Que sepamos, es la primera vez que lo hace, que el Tribunal Constitucional interviene sobre una parte de una ley que se está discutiendo en el Parlamento y en el Senado antes de que acabe, porque puede igualmente paralizarla posteriormente, ¿me entiendes? O puede al cabo de un mes, o al cabo de 15 días, o al cabo de 2 días, decir, todos estos artículos son anticonstitucionales y por tanto fuera. Y ya está, no pasa nada. Habría que decir que en estos momentos el Tribunal Constitucional parece ser que no tiene tanta prisa por resolver, podríamos decir que la ley del aborto está bueno, está allí sí, esperando sí, ya. está sobre la mesa, creo que lleva 3 años, que la reforma laboral también lleva su tiempecito y que hay alguna más que ahora desconozco, que ahora no soy capaz de acordarme, que también está pendiente. Asia creo también, ¿o Sí, no? exactamente. Estas podrían ser, podríamos coger estos 3 ejemplos, ¿no? 3 leyes con una gran trascendencia sobre las cuales la derecha ha dicho de todo y ha hecho congresos y lo que sea, que han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional las tiene allí para estudiárselas o se las está estudiando porque supongo que hacen ponencias, hay 3 ponentes y tal, y eso empiezan a trabajar el tema y luego lo llevan. Bueno, ¿por qué han actuado tan rápido esta vez? Bueno, en primer lugar, digamos que se lo permitía la petición de la cautelarísima, ¿no? Famosa, que nos recuerda aquellas cosas que acababan en ísimo como generalísimo y tal, ¿no? Claro, porque parece que hay cosas cautelares y cosas cautelarísimas, que ya es el colmo. Claro, la parte que no es tan, y que es la parte que evidentemente critica muchos juristas progresistas y por supuesto políticos y políticas y demás, es, claro, las enmiendas sobre las que actúas son aquellas que te afectan. Es decir, no han entrado sobre el conjunto de la ley, es decir, la ley puede seguir su camino, de hecho va a seguir su camino en el en el Senado, a pesar de que el Senado, una mayoría de senadoras y senadoras han hecho también un escrito al Tribunal Constitucional diciendo, pues ahora nosotras y nosotros entendemos que están vulnerados nuestros derechos. ¿Por qué están vulnerados nuestros derechos? Porque ustedes no nos dejan hablar de estos temas. Sí. Eso nos llegaba desde el Parlamento y ahora nos llega sin unas cosas. Por tanto, entendemos que hay vulneración de derechos. Deben ustedes discutir si hay vulneración de derechos o no, ¿no? Lo están discutiendo, se han reunido también. Sí, lo están discutiendo. Pero te quiero decir, entonces, ¿sobre qué han entrado? Pues han entrado sobre, creo que eran 2 artículos que afectaban a cómo se nombran el Tribunal Constitucional y, por tanto, a cambiar las mayorías necesarias, que anteriormente eran mayorías
mucho más importantes y que eso le da el derecho de veto, por ejemplo, al Partido Popular en estos momentos, mayorías en el Parlamento, por unas mayorías más simples, ¿no? Para que el gobierno pueda proceder a los nombramientos de unas determinadas personas de manera que el Tribunal Constitucional se renueve. ¿Cuál se supone que es la interpretación del Tribunal Constitucional? Es que esto cambia la Constitución. Bueno, yo no sé deciros si esto cambia la Constitución o no. Yo sé que en un momento dado los dos grandes partidos se reunieron una noche y decidieron que introducían un elemento por el cual la principal obligación del Estado español era pagar sus deudas externas. Eso era un cambio sustancial de la Constitución. El Tribunal Constitucional no intervino y lo dejó pasar tranquilamente. El artículo Pero claro, 135 concretamente. Efectivamente, el artículo 135. Pero, ¿qué pasa además y por qué hay un problema clarísimo de descrédito o de posible descrédito de la institución y sobre todo de descrédito de determinadas personas que están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre imaginamos que las y los jueces son personas ecuánimes que cuando tienen ante sí un tema, he dicho pensamos, o sea, que quede claro, ¿no? Que cuando tienen ante sí un tema que les afecta de alguna manera, deciden no intervenir. Apartarse, retirarse. Apartarse, retirarse, porque están, claro, quiero decir, de los actuales hay 4 personas que están directamente afectadas, ¿no? Entre ellos el presidente. Entonces, lo lógico sería decir, bueno, yo en esto me abstengo de ¿qué hago? porque me afecta personalmente. Exactamente, porque me afecta personalmente. Claro, la manera de salirte del tema es decir, es que no me afecta a mí, es que esto afecta a la Constitución. Bueno, bien, bonito. Entonces aquí es cuando quiero hablar del señor García Trevijano y luego seguimos hablando. Vale, a ver. Bueno, el señor García Trevijano... Este señor tan feo que hay ahí. Sí, larguirucho y tal. Bueno, este señor ha sido, bueno, es un jurista que evidentemente explicaría esto mucho mejor que yo, sobre todo más a su favor. Catedrático, etcétera, etcétera. Está ahí a partir de un nombramiento por parte del PP, pero tiene una carrera dilatada en muchas otras cosas. Y entre esa carrera... Currículum. Tiene un currículum, sí. Y hay cosas muy singulares en su currículum para que las personas que nos escuchan puedan entender si este hombre ha actuado a favor de la Constitución o a favor suyo, ¿no? ¿Qué cosas encontramos en su currículum? Extenso currículum, muchas obras que por supuesto no he leído, no sé, no entiendo si son muy interesantes, si aportan mucho o no aportan nada. Pero este señor ha sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos I. Y durante el tiempo que fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos I, se produjo el doctor honoris causa del señor Rato, que le ha sido retirado por la misma universidad unos años después. Y durante el tiempo que este señor fue rector de esa universidad, se produjeron pues los famosos másters del señor Casado y de la señora Cifuentes. Bueno, pero es que además tenemos otro caso. Es decir, este señor no es la primera vez que se tira un rato más, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en su cargo. Es que también lo hizo siendo rector de la Universidad Rey Juan Carlos I. Y este señor tuvo que ser sacado de ese rectorado, valga, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Claro, alguien con un currículo como este, tú vas y le llevas al Tribunal Constitucional, ¿sabes? Y además le nombras presidente. Sí. Porque es si eso, yo me he entretenido buscarlo por ahí, era el pacificador. Este señor fue nombrado para ser el pacificador del Tribunal Constitucional, la persona de consenso. Venía de parte del PP,
pero él venía a consensuar, ¿no? Eso fue lo que, si repasáis la prensa de hace unos años o si ponéis su nombre y buscáis noticias de prensa sobre él, nos aparecerá, sobre todo nos aparecerá en la prensa de derechas como tal, en el momento en que jura su cargo ante el rey, el discurso que hace, bueno, todo eso. Es decir, él venía a cambiar todo esto, a crear una situación de consenso entre unos y otros y tal. Bueno, claro, a uno o a una le pueden entrar serias dudas sobre si este señor lo que está defendiendo ahí es la Constitución o lo que está defendiendo ahí es a quien le ha nombrado, a los cuales ya hacía favores anteriormente de llegar ahí, como hemos podido observar, y sigue en lo mismo, ¿no? Que parece un poquito lo más lógico. A mí, yo la verdad es que me costaría bastante, no voy a tener nunca ese derecho ni esa posibilidad, pero me costaría bastante elevar al Tribunal Constitucional a una persona que ha tenido una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia por o intentar alargar su mandato. Eso creo que tiene un nombre, que es nepotismo, que es tal. Claro, si este señor es el que tiene que ver si el tema de la prevaricación es constitucional o no es constitucional, pues no sé qué deciros. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a reconocer sus errores, que creo que no ha pedido perdón y todas estas cosas, pero bueno, ahí tenemos al señor, un señor del cual me sorprende, la mayoría de la prensa no está diciendo nada, la mayoría de las televisiones no están diciendo nada y bueno, es el que... ¿Te refieres que no están diciendo nada, que no han comentado? Que no están diciendo nada. ¿Quién es? Exactamente. Claro, es decir, sí, me refería al principio. A mí me parece, bueno, iba a decir curioso, pero no me parece curioso. Creo que forma parte de la defensa generalizada del Estado, ¿no? Entonces ahora voy a hacer un poco de teoría política de andar por casa. Es decir, yo creo que lo que hacen los medios de comunicación, las maneras como se nos dan las noticias sobre la monarquía, el ejército, el Estado, el Poder Judicial, el Parlamento, etcétera, ese genérico, ¿no?, en el que no distinguimos sobre las personas, tiene un objetivo, yo creo que tiene un objetivo muy claro, y es hacernos entender que eso es la esencia del Estado y que contra eso no hay nada que hacer y que además eso funciona prácticamente de manera corporativa, ¿no? Pero eso, evidentemente, a lo único que nos puede recordar es a los sistemas políticos corporativos, que son los fascismos, y evidentemente el que vivimos aquí. Si se supone que estamos viviendo en un régimen de democracia burguesa, solo digo eso, estaría bien que llegados a un momento pudiéramos distinguir o quienes nos deben informar o quienes deben de tratar estos temas lo hagan con una cierta neutralidad por un lado y por otro lado diciendo quién es quién en cada uno de los casos, ¿no? Porque yo estoy seguro que ahora cogemos esa alcachofa que tú tienes ahí de Radio Clara y salimos, salgo yo aquí en mi pueblo y sales tú por Valencia o por tu pueblo también y empezamos a preguntarle a la gente que qué es lo que ha pasado con el tema del Tribunal Constitucional y lo que te van a decir es el discurso, es decir, no, porque se han vuelto locos y no dejan hacer una ley, unos, y otros te dirán, no, porque resulta que es que este Pedro Sánchez y la ETA quieren cambiar todo esto y tal. Bueno, pero te quiero decir, pero no estamos entrando en lo que hay. Lo que hay es que tenemos un Tribunal Constitucional que es, bueno, que aquí viene otra de las circunstancias actuales. ¿Quién le dice que no al Tribunal Constitucional? Porque claro, en su momento, cuando se discutió la Constitución, los padres de la Constitución, supongo que imaginaron, no sé, una España pluscuamperfecta, ¿no?, y que estas cosas no iban a pasar nunca. Claro, ahora, por ejemplo, si esto no se soluciona de alguna manera, el recurso es ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que diga alguna cosa, con el Cristo que tiene el Tribunal de Justicia Europea con España, porque no cumple ninguno de los requisitos a nivel de nombramientos en el Consejo del Poder Judicial, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Claro,
hemos llegado a un punto en que ¿quién juzga a esta gente? Es decir, no hemos pensado que podríamos tener en el Tribunal Constitucional alguien que vulnerase la propia Constitución por intereses personales o partidistas. Eso no se nos ha ocurrido, que eso podría pasar. Entonces, No se lo creerían nunca. Y si no, claro. esa acusación dice que eso es imposible. Pero lo dirían tanto los progresistas como los otros, ¿no? Sí, efectivamente. Se cuidan, Claro, ¿no? claro, porque evidentemente, ya lo hablamos la semana pasada, ahí aparece el corporativismo, en este caso de una gente que tiene mucho poder realmente. No es el corporativismo de los maestros o el corporativismo de los carteros o el corporativismo de la gente cazadora, que también tiene corporativismo y tal. No. Ahora estamos hablando del corporativismo de una gente que tiene, sobre todo a partir de determinados niveles, un poder importantísimo. Forma parte del Estado profundo, como lo han demostrado ahora, ¿no? Claro, la crisis, digamos, ante una situación como esta es más grande para alguien que milita en el Partido Socialista o en Unidas Podemos que para mí, por ejemplo. Como yo no me he creído nunca esa magnanimidad de los tribunales constitucionales ni cosas con el estilo, es porque creo que son aparatos del Estado y los aparatos del Estado tienen una misión concreta, pues no, hombre, a ver, te diré lo mismo, o sea, por lo menos cumple tus leyes de democracia burguesa, colega, pero no, claro, es decir, lo cual nos lleva a hablar de la transición y no sé a dónde nos vamos con el tiempo, pero claro, nos lleva a entender que la transición fue como fue, que muchas cuestiones no se renovaron en absoluto, ya no digo se rompió con ellas, el planteamiento de los rupturistas, sino que no se renovaron, están ahí, forman parte del estado profundo de este país y cuando se necesitan aparecen y salen. Y es lo que ha pasado en estos momentos. Aún reconociendo, como te he dicho antes, que a mí me parece que el Partido Socialista, si fue quien diseñó, o el Partido Socialista y Unidad, vamos, o el gobierno, quien diseñó la estrategia, era una estrategia tonta, porque es más fácil. A la estrategia de llevarlo. A la estrategia de meter eso dentro de otra ley, sí. Dentro de una cosa, claro. Igual que me parece que a lo mejor una determinación de este tipo se tenía que haber tomado hace 2 años. Sí. Y no ahora. Es decir, al finales del mandato. O sea, a mí me parece que, visto que el Partido Popular y determinados sectores de la judicatura no tenían ningún interés en entrar a negociar el tema, hacerlo cuando ya llevas 3 años de mandato, te queda 1 o menos de 1, y hacerlo como por la puerta de atrás, a mí me parece que es una crítica que el gobierno tiene que recibir, que es una autocrítica que se debe hacer, que forma parte de esas cosas que hemos hablado tantas y tantas veces, de que cada vez que gobierna la supuesta izquierda parlamentaria no hay manera de que vayan a por los temas de raíz, y tienes a los otros diciendo, el primer día que llegue, esta ley fuera, esta otra fuera, esta otra fuera, esta otra fuera y esta otra fuera. Y además lo hacen. Sí, y además lo hacen. Y además el Tribunal Constitucional ni se inmuta. Sí. ¿Sabes? Porque no se va a inmutar el Tribunal Constitucional. Claro, entonces estamos un poco en esa dinámica, ¿no? En la dinámica de que evidentemente la cosa no se ha hecho bien, pero evidentemente la reacción del Tribunal Constitucional, o al menos de 6 miembros del Tribunal Constitucional, ha sido radicalmente opuesta a la que ha tenido hasta ahora el Tribunal Constitucional. Eso también hay que decirlo. Nunca se había producido un tema como estos, que una ley a medio camino fuera uno de los partidos, en este caso el principal partido de la oposición, pidiera una cautelarísima y esta gente se la concediera. Evidentemente era una cautelarísima, fácil de conseguir porque hay gente implicada entre los que tienen que decidir, ¿no? Claro, y vuelvo a repetir, no hemos pensado qué pasa en ese caso.
hay que sacar fuera a esta gente, vale con los votos de los otros. Esta gente serían 4, como tú has dicho anteriormente, ¿eh? Es decir, quedaría la cosa igual en el fondo. Claro, Sí, quedaría igual, pero... porque dirían, si me voy yo, que estoy caducado, aquellos dos también, que también están caducados. Claro, pero fíjate que aquí está... Por Entonces, eso el valor también de la votación sería, claro, faltaría mucho quórum ahí para unas elecciones. claro. Pero por eso te digo que entonces interviene lo otro. El gobierno ya te ha nombrado los dos suyos, no los has metido apoyándote en otro tema, no, es que tenemos que cambiar a tercios, y los nuestros todavía no sabemos a quién coger. Si cogemos a Ronaldo o cogemos a Messi, porque estamos ahí entre los dos a ver quién sale ahora en el segundo tiempo, ¿sabes? Claro, la jugada, yo creo que para entenderlo de manera eh, más o menos normal, de gente de la calle, eso que te han criticado de otras veces que hablamos, espero que no haya sido a mí, pero bueno, la jugada está clara. O sea, la jugada es, ahora mismo hay en cuestión una serie de temas y no vamos a permitir perder el poder en el campo judicial. Y no lo vamos a permitir, y ya está. Y ante eso es lo que estamos. O sea, explicado de manera muy sencilla, es eso. Feijóo lo ha dicho claramente que voy a proteger al Consejo General del Poder Judicial del señor Sánchez y del gobierno, porque yo soy aquí el salvador y el que va a controlar esto. Una manera de decir, aquí vamos a mantenernos hasta que nos echen a patadas, ¿no? Que es quizás lo que pretenden ya en esta última proposición de ley que se va a presentar y que sería ya muy difícil que se la tumbara, y dicen que es cuestión de semanas, es decir, un mes y pico pueden tenerlo. Sí. Y te doy la razón en el sentido del fallo táctico de haberla metido de paquete en otra ley, que si hubieran decidido hace meses hacer una proposición de ley como porque el reglamento o las normas, pues lo hubieran hecho y ya estarían fuera. Pero en fin, que pensaron que los otros no serían tan malos, que no serían tan listos. Claro, pero a grandes rasgos, y seguro que me dejo algún capítulo, a grandes rasgos, para que nuestros oyentes se acuerden, hubo una posibilidad de pactar con Casado, se hicieron ahí no sé cuántas reuniones, estuvieron a punto, y entonces el problema, menos justificable que el actual, quiero decir, más difícil de justificar, es decir, el actual también es injustificable, pero tienes otras palabritas para decirlo. Entonces el problema era... Pero que Podemos no nombre a ninguna jueza ni a ningún juez, ¿no? Porque el problema no era, si volvemos a aquellos tiempos, el problema no era tanto que Podemos nombrar a alguien, es que Podemos iba a nombrar a una juez que en esos momentos tenía un pleito que ganó. La señora Rosell. Exactamente, la señora Rosell, que ahora tiene un papel en el tema de género y estas cosas, me parece. Entonces, la señora Rosell descubría el pastel, es decir, en esos momentos estaba pleiteando contra un juez del PP, muy cercano al PP, y por tanto no podía estar ahí. Luego se vuelven a hacer negociaciones que parece que cada vez se acercan más, y entonces se rompen por otro motivo. Últimamente se rompen porque cuando ya lo teníamos, ahora vais vosotros y, hombre, y nos ponéis aquí el tema de la sedición y tal. Bueno, cuando previamente se había dicho vamos a entrar a negociar sin ningún tipo de condición, porque esto hay que... Claro, estamos ahí, es decir, lo podemos ver si queréis en lo que puede pasar en Estados Unidos o en otros lados. Es decir, el PP se está... si va a pasar 4 años, que van a ser alguno más, pero 4 o 5 años fuera del gobierno, quiere tener una plataforma a la que cogerse, que es esa plataforma del Poder Judicial. Si ellos ganan las elecciones a mediados del año que viene, pues ya lo tienen hecho, ya harán las renovaciones, pero además más a su favor, ¿no? Y ya está. Y con lo cual tendrán otros 4 o 8 años, y además le dejarán el pastel a quien venga después si les saca de ahí. Es decir, la jugada sencilla es esa. Es decir, se supone que esto está dividido en 3 poderes, eso lo dijo Montesquieu, y entonces uno no lo controlamos, pero el otro sí. Y además
y además controlamos una buena parte del estado profundo del país. Y ese es el tema, ¿eh? Y además pues tenemos a nuestro favor la mayoría de los medios y además tal. Y bueno, estamos hablando de poder, o sea, sencillamente. O sea, le podemos poner el disfraz de constitución, le podemos poner el disfraz de lo que queráis, pero en definitiva estamos hablando de poder y estamos hablando de gente, y no lo digo solo desde un punto de vista partidista, la gente del PP, ¿no? Estamos hablando de personas que han tenido los resortes de poder de este Estado durante siglos. Algunos y algunas son descendientes de familias que han contribuido a esos resortes de poder y que ellos consideran, como lo dicen abiertamente, que en cualquier momento, cualquier poder en el cual ellos y ellas no estén es ilegítimo, ¿eh? Y no solamente el poder político, ya hemos explicado aquí muchas veces que el poder político, bueno, pues tiene el poder que tiene. Es interesante, pero hay poderes económicos mucho más profundos, mucho más serios, mucho más profundos. Hay poderes judiciales, como hemos podido ver en este momento, que le dicen a un parlamento, no, cuidadito, que tú esto no lo puedes discutir. Bueno, genial, ¿no? Genial. Lo dejamos aquí, esperamos para ver más, porque, como tú has dicho, quizás en el mes de enero tengan que habilitar sesiones parlamentarias, que se supone que en enero el Congreso está inactivo, pero quieren darse prisa con esta proposición de ley, que también parece ser que van a presentar, por lo que están diciendo, cuanto antes mejor, y si no se dan prisa, con el Congreso deshabilitado en enero, tendrían que ya dejar a febrero, después las elecciones estarían a la vuelta de la esquina, se podía ir muy lejos, así que imaginamos que trabajarán con más destreza esta vez, habilitarán enero para trabajar, discutir y que haya enmiendas y demás cosas, y podremos volver sobre el tema porque quizás veamos aún más detalles cuando entren los nuevos o las nuevas, si entran, y al final tendremos más conocimientos incluso de lo que son todos los, digamos, rincones de esto que se llama Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo General, y nos aprenderemos muchas cosas que quizás no habíamos prestado tampoco la suficiente atención porque nos sonaban difíciles de comprender. Eso que alguna oyente o oyenta, no sabemos bien, nos ha dicho que le sonaba el discurso enmarañado, enrevesado, exactamente la palabra, quizás porque a veces a quien sabe más de esto o los compañeros que más conocen, pues utilizan lenguajes y terminología que a los más de ir por la calle nos resulta difícil de entender. ¿Lo dejamos aquí? Espera, yo quiero decir una cosa también para bajar al Constitucional más a tierra y que la gente sepa que el Tribunal Constitucional no solamente interviene como esto. Quiero decir, porque me parece que es muy significativo, que el Tribunal Constitucional actual, por mayoría, evidentemente, por mayoría conservadora, se ha cargado dos de las leyes más interesantes que ha hecho el Parlamento de Cataluña en los últimos años y que no son leyes independentistas, no tienen nada que ver con la independencia, sino que tienen que ver, por un lado, con la vivienda. Quizás la ley más interesante que se ha hecho sobre la vivienda se hizo en el Parlamento catalán, y no porque el Parlamento catalán sea súper progresista, sino porque se hizo una recogida de firmas, se llevó al Parlamento, determinadas organizaciones, partidos de izquierda en el Parlamento la defendieron, y a partir de ahí Junts y otra gente se vio metida en la vorágine, seguramente teniendo en cuenta que cuando llegaran al Tribunal Constitucional se las iba a tumbar. Pues una era sobre la vivienda y la otra era sobre la situación de las rentas de inserción y la gente en situación de pobreza. Quiero que se sepa también, es decir, porque si no vamos a dar la impresión de que el Tribunal Constitucional, si solamente hablamos cuando los políticos quieren hablar del Tribunal Constitucional, vamos a dar la impresión de que el Tribunal Constitucional solamente está entrando en estas querellas de políticos, y no. El Tribunal Constitucional, el actual, el que tenemos actualmente, el que actualmente está en función, se ha cargado, entre otras cosas, pues dos de las leyes más interesantes a nivel social que se han construido en este país. Y tiene mucha tendencia a meterse con las cosas que hacen eso que ellos llaman las comunidades autónomas, cuando esas cosas que hacen las comunidades autónomas no afectan para nada
a la unidad territorial, ni mucho menos, sino que lo que hacen es dar unos derechos que ellos no están dispuestos a que se den. No rompe España, vamos. No es por la unidad de España el problema, es por la unidad económica de determinada gente, por supuesto. Muy bien, bien apuntado. Y nos quedan 7 minutos o más o menos. Vale, pues hacemos el más divertido, ¿no? El tema más divertido que teníamos, que era ¿Cuál tenga? el de la derecha y las setas o... Bueno, Las setas. Bueno, asociaciones de derechas que crecen como hongos o como setas. sí, exacto. A ver, Bueno, esto es una cosa muy divertida, pero pero que tenemos, bueno, divertida, pero que tenemos que estar alertas, ¿no? Es decir, lo traigo a colación porque La Marea ha hecho un trabajo bastante interesante al respecto, pero vosotras y vosotros también podéis entrar y daros cuenta de lo que hay por ahí. Sabemos ya que cada vez la política se dirime menos en esos espacios donde nos dicen que son los parlamentos y todo este tipo de cosas, ¿no? Las leyes que hacemos y tal, sí, y que hay un ruido, que es un ruido mediático, pero no solamente de los medios de comunicación ordinarios, sino que cada vez las redes y cosas por el estilo influyen más. Bueno, al respecto, hay una serie de gente, de analistas, viendo que en los últimos meses están apareciendo, o si queréis, deshibernando como los osos, una serie de asociaciones que estaban ahí creadas, que a lo mejor tenían una web que hacía 10 años que no funcionaba y que de golpe y porrazo empieza a funcionar, ¿no? Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Una de estas asociaciones muy interesante se llama Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Ya, es decir, digamos, es un poco menos retrógrada que una asociación para la defensa de los valores del franquismo. Es decir, ya es la etapa posterior, la transición. ¿Qué virtualidad tiene esta asociación? Pues esta asociación es una asociación de esas mixtas, ¿no? Donde encontramos, entre otros, también a exministros del Partido Socialista, como por ejemplo el señor de la patada en la puerta, el señor Corcuera, el señor Sáenz de Cosculluela y toda una gente así. Es decir, ese sector rancio del PSOE que vemos aparecer de vez en cuando está organizado aquí junto con gente rancia de otros sectores, por supuesto, que defienden esa gran transición, magnífica, modélica transición que se hizo y tal. ¿Y a qué se está dedicando esta gente? Pues esta gente nació en 2007. En 2007 ellos ya se dieron cuenta que aquí había cacao, que había lío y que tenían que defender esos grandes valores. Ha estado prácticamente hibernando, ha hecho alguna cosita, en 2018 volvió a hacer alguna cosa y ahora pues ha aparecido, ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a aparecer con un título, con una canción de moda que se llama Contra la reforma de los delitos de sedición y de malversación en defensa del orden constitucional. Vaya, qué casualidad. Es decir, qué buen momento, en la cual firman unas 20 entidades y 300 personas a título individual, de las cuales algunas de esas gloriosas que os acabo de explicar. Por eso cuando yo digo no nos quedemos únicamente con el Tribunal Constitucional, aquí está el Estado profundo y la gente que ha participado en ese Estado, y que algunos de estos señores han estado metidos en lo de las tarjetas black, otros han estado metidos en el tema de la patada en la puerta, otros han estado metidos en la policía paralela y cosas por el estilo, pero bueno, son patriotas, no les podemos decir nada. Y además, no solamente patriotas, sino constitucionalistas, sobre todo, que ahora es la cosa que queda guay. Luego hay otra que es muy buena, que se llama Unidos, Libres, Iguales y Solidarios. Esta es una cosa de ex gentes de ¿cómo se llamaba? De UPyD, que luego se pasaron a Ciudadanos, que tampoco triunfaron mucho en Ciudadanos, y que van en el asunto este de todos iguales, no vamos a permitir que nadie en el País Valencià, en Euskadi, en Cataluña o en no sé qué haga una cosa diferente, porque esto no puede ser, aquí todo el mundo igual. Bueno, todo el mundo igual que Madrid, claro, todo el mundo tabla rasa y allí y tal, ¿no?
Y luego hay un lobby ultracatólico que ha aparecido, del cual forma parte, entre otros, Jaime Mayor Oreja, señor que seguramente recordaréis, que ha fundado también una cosa de la cual vais a oír hablar próximamente, que se llama Neos, y que lo que hacen pues, es firmar unas determinadas cosas y tal. Bueno, estos son un poco más profundos porque piensan que en realidad el Estado que se está construyendo es un proyecto de ETA, ¿no? Lo cual es pero muy moderno, muy moderno. Y entonces tienen textos tan bonitos como el que os voy a leer, que estoy mirando la pantalla: o defendemos lo que hemos construido, o una banda de pirómanos que no han hecho el más mínimo esfuerzo por asentar la democracia simplemente lo van a reducir a cenizas. Es decir, los discursos son claros, sencillos y directos, ¿no? ¿Quién forma parte de esta campaña? Pues os puedo decir Foro España, Foro España Cívica, que son los mismos de Foro España que se estaban cambiando de nombre y entonces han dicho vamos a poner los dos para qué tal. Libertad y Alternativa, Neos, Sociedad Civil Valenciana, Cataluña Suma, Convivencia Cívica Catalana, Foro Baleares, los ULIs, estos que os he dicho antes, Sociedad Civil Canaria, La España que Reúne, Hablamos Español, Resiste España, Asamblea Portabarnia, que es ese trozo de Cataluña que se va a separar, Fundación Independiente, Consenso y Regeneración, Sociedad Civil Ahora, etc. Bueno, lo que os quería decir con esto es que esta gente se está poniendo en movimiento. Es decir, que no solamente vamos a tener la campaña del PP y la campaña de Vox y la campaña de Ciudadanos o lo que quede de Ciudadanos, sino que vamos a tener una serie de corifeos y corifeas alrededor, dándonos una serie de mensajes que tienen mucho que ver con el trumpismo, por decirlo de alguna manera, pero que también es una jugada muy bien delimitada, ¿no? Porque si tú dices estas barbaridades, parece que Feijóo es alguien de centro, ¿no? Bueno, últimamente ya cada vez dice más, pero bueno, pero parece que sea una cosa más así. Y entonces toda esta gente, ¿a qué va a jugar? Pues evidentemente va a jugar a crear un estado de opinión que permita pues que en su momento se lo cobren, ¿no? Es decir, pues señor Mayor Oreja y compañía ultracatólicos, ¿cómo se lo van a cobrar? Pues mira, que me tienes que quitarlo de la ley del aborto. El otro, ¿cómo lo va a cobrar? Mira que quítame esta otra cosa de género y tal, ¿no? Y entre las cosas, ya para acabar, porque os voy a dar dos, ¿me da tiempo a dar dos más porque son muy buenas? Sí, nos quedan 3 minutos. Vale, una que es muy buena, ya el título es genial, se llama Pie en pared, que es aquello de poner pie en pared. Entre sus personajes fundamentales están el señor Juan Carlos Girauta y el señor Marcos de Quinto, antiguamente director de la Coca-Cola y después diputado de Ciudadanos. A esta asociación de nombre tan bonito pertenece también Esperanza Aguirre, pertenece también Alejo Vidal Cuadras, que están unas cuantas. Alejo Vidal Cuadras le va mucho la marcha. Y están unas cuantas. Alejo algún día se llamó Aleix cuando se presentaba al Parlamento catalán, pero luego ya lo dejó. Pertenece a una familia de rancio abolengo en Cataluña, siempre del lado de las dictaduras y tal. ¿Para qué vamos a hablar más? Estos lo que quieren dar es la batalla cultural a la izquierda. Eso del progresismo, todo lo progres es guay y no sé qué. No. Aquí de qué vamos. Entonces vamos a demostrar pues que no es así, ¿no? Que esto de los guays, tal. Y luego una que es muy divertida, que se llama Igualdad Iberoamericana. Y os preguntaréis, tela marinera, ¿no? Igualdad Iberoamericana. Quien está detrás es Macarena Olona, no sé si os suena de algo, pero se quería comer Andalucía con Vox y ahora parece que se ha montado esta cosa. ¿Cuál es su objetivo? Es combatir la ideología de género.
porque hombres y mujeres somos iguales, etcétera. Todas esas cosas que ya sabéis, y las verdaderas mujeres son aquellas que hacen lo que hace Macarena Olona y todo lo demás. ¿Por qué se llamará Igualdad Iberoamericana? Pues no lo sabemos, a lo mejor tiene un proyecto iberoamericano, pero lo que sí sabemos es que tiene sede en Panamá, ¿no? Lo cual está muy bien para ser patriota, que te montes una sede en Panamá de una asociación que se llama Igualdad Iberoamericana. Bueno, os animo a que sigáis descubriendo esto, porque yo creo que va a haber, espero sobre todo que va a haber una serie de periodistas y de investigadores e investigadoras realmente críticas que van a entrar en estas cosas. Y, por tanto, también que no os sorprendáis que empiecen a llegaros una serie de tweets hechos a partir de bots. Bot significa aquella persona que no existe, pero que aparentemente tiene un nombre, pero que responde a un ordenador que le dice lo que tiene que hacer, con mensajes. Sí, perdón, Didi. Había entendido bot. Bots, sí, B-O-T, sí. Bueno, con mensajes de toda esta gente. Y un poco también, aunque lo hemos tenido que hacer rápido, pues para que entendáis, pie en pared puede quedar bonito, incluso para una cosa de vamos a derribar el Estado, pero no vienen de eso, no vienen de eso. Vienen de lo contrario, de defender. Pero bueno, cuando veáis neos, pie en pared, igualdad iberoamericana y cosas por el estilo, que sepáis de qué pie calza esta gente, aunque supongo que al leer la primera frase ya os daréis cuenta. Muy bien, Emili. Acabamos. Acabamos, por Y supuesto. seguiremos atentas y atentos a todo esto que hemos comentado hoy y volveremos sobre ello. De acuerdo. Esperamos que la gente que nos escuche nos entienda, comprenda lo que decimos, que yo creo que sí. Y si no, también hay maneras de entenderlo mejor buscando información en las redes, etc. Sí. O bueno, aquí estamos, que quiero decir que si hay alguien que cree que no ha entendido algo, pues puede preguntar y le contestaremos amablemente. O en el siguiente programa, o escribiéndole, o lo que sea. Muy bien. Hasta la próxima, que vaya bien. Si me toca la lotería, ya no nos hablamos, ¿eh? Bueno, si no ha salido todavía el número, ya se está retrasando. Si ves que no te llamo, diré, este le ha tocado. Es que le ha tocado, ¿no? Vale. Pues muy bien, venga. Feliz solsticio de invierno para todas y todos. Igualmente. Un abrazo.